Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy creo que ha llegado el momento de hablar de los Milwaukee Bucks. Estamos hablando de un equipo que está compitiendo por ser el segundo mejor de la conferencia este. Obviamente están compitiendo por ganar un anillo, pero a día de hoy en récords, en temporada regular, su objetivo es quedar segundos. Y un equipo que, para sorpresa de muchos, en medio de la temporada cambió de entrenador. Despidieron a Adrian Griffin, que era un entrenador novato con el que iba muy bien en récords, pero no tan bien a nivel de sensaciones. Y lo cambiaron por un viejo conocido en Doc Rivers, un entrenador muy experimentado, muy criticado también porque ha tenido actuaciones muy malas en playoffs, pero un entrenador que básicamente, bueno, llega a tomar las riendas de esos Milwaukee Bucks con su experiencia, ¿no? Y aquí quiero hablar un poco de la experiencia de Doc Rivers, de cómo están jugando los Milwaukee Bucks ahora que llevan 21 partidos con Doc Rivers, de qué ha cambiado en el equipo y de si me siento mejor o peor con este equipo de cara a playoffs, porque hay cosas mejores y otras peores, desde luego. Pero bueno, antes de nada, si estáis aquí, me imagino que es porque os interesa la NBA, así que por supuesto os animo a que os suscribáis, que ayuda muchísimo al canal, dadle like al vídeo, comentadme abajo lo que opinéis. Si todavía no tenéis el NBA Pass y queréis contratarlo, tengo también un enlace afiliado, lo podéis encontrar en mi Twitter o preguntadme o en la descripción de mi canal, hay sitios de sobra para encontrarlo. Pero nada, vamos a empezar entonces hablando un poco de los Milwaukee Bucks en cifras. Y como veis tenemos aquí una comparación de los Bucks con Adrian Griffin y con Doc Rivers. Hay un vacío legal ahí de 2-3 partidos que he omitido completamente. No tienen exactamente estos partidos jugados, que son 21 con Doc Rivers, 43 con Adrian Griffin. Creo que ahí faltan eso, 2-3 partidos. Pero bueno, aquí quiero solo comparar los partidos en los que tenían a un entrenador y al otro. En el inicio de la temporada, los primeros 43 partidos de los Bucks tenían un récord 30-13, o sea, maravilloso a nivel de récord individual, nada que reprochar, y eran la segunda mejor ofensiva de la NBA, liderados por Damian Lillard y Giannis Antetokounmpo. Los Bucks sabían cuando cambiaron a Jrue Holiday por Damian Lillard que iban a perder defensa y a ganar ataque, y sí, ganaron mucho ataque, segunda mejor ofensiva de la NBA, pero eran la 22ª peor defensa de la NBA en esos primeros 43 partidos, con un rating defensivo de 116,4, lo cual les daba un net rating de décimos, 3,8 en net rating. O sea, un equipo buenísimo en ataque, muy malo en defensa, pese a tener a un candidato a jugador defensivo del año en Brook López y a un antiguo jugador defensivo del año en Giannis Antetokounmpo. Pero claro, una cosa es el net rating, el récord, otra cosa lo que consideras que puede ser este equipo de cara a playoffs. Y los Bucks no estaban convencidos con la situación y parece que había tensiones entre Adrian Griffin y parte del personal. Aparte de eso, por mencionar algunos otros stats del equipo, eran los 14º en porcentaje de rebotes de la NBA, era un equipo promedio en rebotes capturados, mejor en rebote defensivo que ofensivo, que es lo más importante, pero bueno. El cuarto equipo más seguro con el balón en las manos a nivel de porcentaje de pérdidas, 12,5 de sus posesiones acababan en pérdida y solo había 3 equipos mejores que ellos en ese aspecto. Eran el segundo equipo más eficiente en true shooting de toda la NBA, 61,3%, solo los Thunder estaban por encima, y eran el 12º equipo que más tiros a canasta lanzaba y el tercer equipo más eficiente en esos tiros, 49,9% de acierto como equipo. O sea, era un equipo muy bueno en ataque, eficiente, que tiraba con bastante volumen, sólido en el rebote, malo a nivel defensivo en general y con, bueno, problemas básicamente de esquema defensivo, eso era evidente. Con la llegada de Doc Rivers, básicamente afianzaron la defensa, o intentaron afianzar la defensa, que era el objetivo principal de este equipo, ¿no? Con el cambio de entrenador, pero hubo una bajada radical a nivel ofensivo. Y es cierto que los Bucks empezaron mucho peor y han ido a más, llevan 7 victorias en sus últimos 10 partidos, pero el balance total con Doc Rivers es de 11 victorias y 10 derrotas. Podríamos omitir los primeros partidos y tendríamos un récord mucho más positivo y unas estadísticas mejores, pero siento que tampoco está bien cribar así, ¿no? Sea como sea, en este momento, desde la llegada de Doc Rivers, los Milwaukee Bucks tienen el 18º mejor rating ofensivo de la NBA, o sea, es una bajada de 16 posiciones para escalar 9 posiciones en defensa, 13º en rating defensivo. Están un poquillo por encima de la media en defensa y un poquillo por debajo de la media en ataque. Antes eran élite ofensiva y malos en defensa. Un poco, básicamente han encontrado un término medio. Están ahora de 14º en net rating, eso empeora. Son el 25º en porcentaje de rebotes de la NBA, con un 49,1% de rebotes disponibles capturados. Con Giannis Antetokounmpo en el campo, Bobby Portis, que también es un buen reboteador, me parece una cifra floja, pero Lillard no rebotea demasiado. Brook López, para ser un pivote, es un mal reboteador, aunque tenga muchas otras virtudes. Y no son un equipo dominante en los tableros, básicamente. Han empeorado un poco el nivel de seguridad con el balón, pero siguen muy bien. De hecho, a nivel de porcentaje están mejor. Séptimos en porcentaje de pérdidas de la NBA. Pero ha habido un bajón radical a nivel de eficiencia. Decimos segundos en true shooting frente a segundos en el pasado, con una bajada a un 58,5%. Sigue estando por encima de la media, sigue estando bien, pero no es lo mismo y son mucho menos agresivos en ataque y básicamente tiran menos. Están de 27º en tiros intentados a canasta en la NBA, cuando antes estaban de 10º, y aún por encima ha habido un bajón radical de eficiencia, 16º ahora mismo frente a terceros en el pasado. Ahora tiran más triples,
anota menos de hecho, pero tira más triples, consigue menos tiros libres, menos tiros de 2 puntos, están jugando un baloncesto en cierto modo tal vez más moderno, pero no es probablemente el baloncesto que quieres jugar con Giannis Antetokounmpo, por lo que el resultado es un poco raro. Pero dicho esto, vamos a hablar ahora de algunos de los principales jugadores del equipo para entender un poco por qué la plantilla está jugando así, ¿no? Y vamos entonces a sacar mi cara de aquí y hablar de algunos de los jugadores menos importantes pero que están en la rotación. No voy a hablar de los novatos o los jugadores jóvenes, Marjon Beauchamp, AJ Green, se me ha olvidado su nombre... Se me acaba de olvidar el nombre del pick 36 del draft de este año, pero bueno, el novato que tienen, alero. Son jugadores, Andre Jackson, son jugadores interesantes que a la hora de la verdad en playoffs no creo que vayan a haber muchos minutos. Jay Crowder es, por otra parte, creo que es el típico veterano en el que su entrenador confía y que va a jugar. Se perdió una parte considerable de la temporada por una lesión, pero básicamente volvió como 3-4 partidos antes del despido de Adrian Griffin y ha jugado durante toda esta etapa con Doc Rivers. Y Crowder para mí es uno de los motivos por los que su defensa es mejor. Ya no es el defensor que era hace unos años, pero el equipo con Crowder es mejor a nivel de defensa en el perímetro o en el ala más bien de lo que era antes, por lo que... Aun con Adrian Griffin creo que hubiéramos visto una pequeña mejora defensiva, no tan grande, pero una pequeña mejora defensiva. Otro de los elementos que mejoran la defensa de este equipo es Patrick Beverley. Cambiar a Cameron Payne por Patrick Beverley, que es lo que hicieron en el cierre de mercado a cambio de una segunda ronda, es una mejora a nivel defensiva. Es un tío insoportable, que dice tonterías en su podcast, no tantas como Gilbert Arenas, pero dice tonterías en su podcast, pero también es un defensor férreo, muy molesto, bueno defendiendo al jugador con el balón en las manos, y esto es algo muy útil cuando tienes al lado a Damian Lillard que no defiende nada. Nada. Lillard no es bueno en defensa, ni ha sido nunca bueno en defensa, pero podría ser mejor de lo que demuestra, es bastante frustrante. Beverley trabaja por los dos, básicamente. En ataque, está metido en sus triples, no hace nada más, pero bueno, como base suplente ha mejorado el suelo defensivo de este equipo y creo que va a ser un jugador útil que no me sorprendería que haya momentos importantes en los que esté hasta cerrando partidos. Así que ha sido un gran fichaje y una vez más, Doc Rivers y su cambio de esquema y su saber hacer defensivo por encima de Adrian Griffin, que es real, ha ayudado. Creo que no estamos teniendo en cuenta tampoco el cambio de personal con la reincorporación de Jay Crowder y la llegada de Patrick Beverley en este aspecto. Luego está Pat Connaughton, que es un jugador de rotación de los Bucks que lleva años ahí, sólido, decente. Ha empeorado físicamente, nunca ha sido un defensor de élite tampoco, pero ahora es peor en defensa. Pero bueno, mete sus triples y cumple. Y está ahí, es parte de la rotación y va a ser parte de la rotación en playoffs. Y luego tenemos el caso de Malik Beasley, mal defensor, muy mal defensor, eso es otro problema de este equipo, pero uno de los jugadores que ayudaban muchísimo a este equipo a ser de élite a nivel ofensivo, porque es un muy buen triplista en esa posición de escolta. Básicamente creo que Beasley en playoffs probablemente vaya a jugar mucho menos por lo vulnerable que resulta en el otro lado del campo y ya tienes un problema con Damian Lillard, no puedes tener a los dos. Al mismo tiempo en ataque, un jugador que con mucho volumen de tiro es capaz de anotar un 42-43% de sus triples es útil, cobra la mínima del veterano, es una ganga para este equipo y supongo que intentarán retenerlo en verano. Pero sí, está siendo muy importante para ellos, me preocupa en playoffs. Y si me preocupa Malik Beasley en playoffs, el ataque va a decaer. Un ataque que ha empeorado considerablemente. Si le das más minutos a Beverley y a Jay Crowder, que le está costando meter triples, está promediando como menos de un 30% en triples desde su vuelta de lesión, me preocupa el espaciado y me preocupa el ataque de este equipo. Sea como sea, Beasley de momento está siendo importante y ahora llegamos a los jugadores más potentes. Bobby Portis ya no está en su mejor momento, pero sigue siendo un jugador útil. Al final es un jugador que promedia 13 puntos por partido y 7 rebotes. Creo que ha habido un bajón en rebote de Bobby Portis que no es ideal para este equipo. 38% en triples y un 50% en tiros de campo. Es un buen sexto hombre, aporta energía en la segunda unidad. Entre Bobby Portis y Patrick Beverley tiene que ser insoportable cuando los dos empiezan a gritar, básicamente, pero es un jugador con carácter, un jugador que gusta en Milwaukee, un jugador que ayuda y alguien vulnerable en defensa, un jugador que tiene sus carencias también, pero que como sexto hombre les aporta. El problema es que están necesitando más aportación de Bobby Portis de la que sería ideal porque tienen un declive en otro aspecto, y es que un jugador que debería ser su tercera espada, Chris Middleton, está decayendo mucho. Me preocupa Middleton. Middleton vuelve a estar lesionado desde hace un tiempo. Iba de menos a más. Antes de su lesión estaba empezando a pillar ritmo, pero estamos hablando de un antiguo All-Star, de un jugador bueno de verdad, que a sus 32 años sus rodillas no dan para más. Estoy preocupado de verdad. Habrá que ver si vuelve, y si vuelve habrá que ver cómo está en playoffs, pero Middleton, un jugador cobrando más de 30 millones por año, insisto, un antiguo All-Star, la tercera espada de este equipo, está promediando 26 minutos de juego, menos de 15 puntos, 4,3 rebotes, 5 asistencias, 4,5 triples intentados con un 38% desde 3 y un 49% en tiros de campo, y sí, está siendo eficiente, pero Middleton tendría que, para empezar, poder jugar más. A nivel defensivo ya está.
O sea, antes era un defensor competente. A día de hoy el cuerpo no le da, es evidente. O sea, que aun cuando vuelva van a tener un problema defensivo ahí con Middleton, dependiendo del emparejamiento. Jugadores rápidos van a ser demasiado para él. Y creo que esto es probablemente el factor X de los Bucks, que Middleton esté bien, y a día de hoy es difícil de creer, y creo que es algo que los perjudica mucho, porque además Brook López sigue siendo un muy buen defensor, pero tiene 35 años, casi 36, en un par de semanas estará de cumpleaños, y ha habido un declive. Estamos hablando de un jugador que aún sí sigue siendo un grandísimo intimidador, el jugador que más tiros defiende cerca del aro. Consigue 5 rebotes por partido. Es un pivot de 2.16 que juega 31 minutos y que consigue 5 rebotes. Parte de esto es que Giannis es un reboteador de élite, pero Brook López nunca ha sido un buen reboteador y este declive me preocupa porque evitar segundas oportunidades, conseguir el rebote en momentos importantes es clave y López nunca ha sido bueno en esto y ha empeorado. Y al final la alternativa no es jugar a Bobby Portis aunque sea un mejor reboteador porque pierdes mucho en otros aspectos. Pero sea como sea, sigue aportándoles 12 puntos por partido, 2,6 tapones, es espectacular a nivel defensivo si el esquema defensivo está bien montado, cosa que no pasaba con Adrian Griffin, un 48% en tiros de campo, un 36% desde 3 con mucho volumen y López está teniendo un año bueno desde 3, lo cual ayuda a su ofensiva. Y otra cosa que me preocupa también, porque el hecho de que Brook López esté tirando bien de 3 es positivo, pero me preocupa que en playoffs no sea capaz de mantener este volumen de acierto y el equipo siga decayendo a nivel ofensivo. Y es que básicamente, bueno, ahora seguiremos hablando de las dos estrellas principales, pero mi conclusión de estos Milwaukee Bucks es que con Doc Rivers y la llegada de Patrick Beverley y Jay Crowder, este equipo ha elevado su nivel defensivo, pero yo no veo la defensa de élite que necesitan. Giannis Antetokounmpo es élite absoluta, no hay nada más. Y como no tienes nada más, aún exceptuando a Brook López, que en muchos emparejamientos funciona muy bien. Cuando aparte de eso no tienes más pilares defensivos reales. Y a nivel ofensivo hay un declive. Estás jugando peor personal ofensivo porque necesitas defender de cara a playoffs y estás a un Chris Middleton no jugando o a un Brook López fallando sus triples de no ser capaz de anotar suficiente, me preocupa mucho estos Bucks. Y la solución ofensiva de este equipo era Damian Lillard. Y Lillard está siendo bueno, pero ahora vamos a ver sus números. No sé si mucha gente realmente se ha parado a ver lo que está haciendo Damian Lillard esta temporada. Es un jugador de élite, es buenísimo, pero su eficiencia está siendo mala. Damian Lillard este año promedia 35 minutos de juego por partido, 24 puntos, muy bien, 4,4 rebotes y 6,9 asistencias con 8,6 triples intentados y un 35% desde 3 con un 42% de acierto en sus tiros de campo. El 42% de acierto en sus tiros de campo es nivel Marcus Smart de eficiencia. No está bien. Lillard nunca ha sido un jugador de élite. Aparte de sus triples, siempre ha sido un muy buen jugador sacando tiros libres, lo cual ayuda porque además los mete, pero ese 42% está mal, realmente mal. Y el 35% desde 3, teniendo en cuenta la dificultad de sus tiros y el volumen, no es malo, pero para los estándares de Damian Lillard no está bien. Lo bueno de esto es que tal vez mejor en playoffs, al mismo tiempo en playoffs el nivel defensivo aumenta, los equipos van a estar más preparados y Lillard va a estar más defendido en general. Y básicamente siento que Lillard está siendo un poco decepcionante en ataque cuando no aporta absolutamente nada en defensa. Es un tío que tiene un historial potente en playoffs, ha sido clutch y decisivo en muchos momentos, y tal vez se eleve lo suficiente como para que todo esto no importe, pero simplemente quiero que tengáis presente que Lillard cobra muchísimo dinero, tiene 33 años, es un problema defensivo, y a nivel de ataque ha habido un declive muy potente de eficiencia. Lo bueno es que ahora es la segunda espada de una auténtica bestia. Giannis Antetokounmpo es buenísimo y lo sigue siendo este año. A sus 29 años es élite absoluta de la NBA, uno de los mejores defensores de la liga, uno de los mejores jugadores ofensivos de la NBA, un jugador que falla tiros libres y es su mayor problema, pero también ha tenido momentos decisivos con esto. Recordemos ese cierre de finales en el que hizo un 17-19 en tiros libres o algo así. Pero Giannis este año promedia 35 minutos de juego. Esto creo que es algo que ya debería darnos una pista de que a los Bucks no les va tan bien. Si os fijáis en los años anteriores, Giannis promediaba 29, 30, 31 minutos. Que esté jugando esto implica que lo necesitan más. Y esto no es bueno, van de segundos o terceros, están ahí peleando con Cleveland, con lo que no les va tan mal en temporada regular, pero la carga de minutos de Giannis a mí me preocupa. Sea como sea, 35 minutos de juego, casi 31 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias, un robo y un tapón por partido, un 62% de acierto en tiros de campo, grandísimo defensor, muy versátil. Giannis es lo que hace funcionar este equipo y con Giannis van a tener una esperanza y una posibilidad siempre. Pero yo estos Bucks los veo como el segundo mejor equipo del este y aún así los veo vulnerables. Y me preocupan. El año pasado cayeron en primera ronda ante unos Miami Heat que superaron todas las expectativas, desde luego, con lo que, bueno, no sé cuánto podemos reprocharle ahí a Milwaukee, aunque bueno, sí, le podemos reprochar. Este año no debería ser así, deberían llegar lejos porque son superiores a cualquier otro equipo del este, sobre todo con el problema que tiene Filadelfia, con la ausencia de Joel Embiid, pero yo no veo imposible que unos Knicks, si recuperan a Giannotti y Julius Randle, le den guerra. No sé, siento que este equipo ha sacrificado muchísima defensa en el movimiento por Damian Lillard
y han conseguido un closer en Lillard, pero con el descenso de Chris Middleton, con la ausencia de Jrue Holiday, con el empeoramiento de entrenador, porque Mike Budenholzer le da 1000 vueltas a Doc Rivers. Este equipo es peor que el año pasado para mí. Tienes más nombres. Damian Lillard es una estrella, sobre todo a nivel de fama. Es una estrella, es bueno, pero sobre todo a nivel de fama es un jugador muy popular. Pero yo estoy preocupado. Y nada, este era el análisis de esta situación de los Milwaukee Bucks, que la verdad es que me preocupa un poco. Y espero que os haya gustado el vídeo. Vamos a hacer una mención honorífica rápida a los Hall of Famers del canal. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Aquí está la lista con todas las personas que ahora mismo me están apoyando. Si alguien más quiere hacerlo, hay una opción ahí de unirse en la que podréis ver las cosas que ofrezco y bueno, apoyarme un poquito, que se agradece un montón. Y nada, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.